Amén. Amén, amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes una vez más. Hoy día martes, desde aquí de la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Como siempre, muchas bendiciones para todos ustedes. A los hermanos y amigos que nos ven a través de todo el continente, en Europa, nos mandan muchos saludos. Y nosotros también desde aquí, desde Toronto, Canadá, desde 312 Oakwood, Ontario, la Iglesia Nueva Jerusalén, mandamos también un fuerte abrazo, un fuerte saludo y muchas bendiciones para todos ustedes, los hermanos que están como nosotros caminando. Vamos adelante, no hemos disminuido para nada nuestra visión, nuestra línea de pensamiento, nuestro pensar, nuestra fuerza, nuestra fe en Jesucristo es el mismo. Seguimos adelante, nada nos va a detener, seguimos con ese mismo deseo, esa misma esperanza, esa misma pasión que sentimos desde aquel día que dijimos sí al Señor. Quiero recordar, como siempre, denos una llamada, escríbanos, háganos saber dónde está, pida su petición y para nosotros es una bendición atenderlo, orar por usted, por su familia, por su necesidad. Como siempre, nos sentimos dichosos, felices de servirle al Señor. Y quiero recordar que el viernes estaremos a las 6 de la tarde, como siempre. Cualquier cambio, nosotros vamos a anunciarlo por medio de este medio. Queremos también el domingo, no se olviden, no use el tiempo de Dios. No use el tiempo del espacio que le corresponde a Jesús, al Señor, al que hizo los cielos y la tierra. Quiero tener esta lectura. Antes de entregarle la parte a nuestra hermanita Sinforosa Martínez, que nos va a traer el consejo de la palabra del Señor en esta mañana. Se encuentra en Isaías 54:15, bien conocido, muy conocido. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las aguas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. Pase por aquí, hermana, por favor. Amén. Amén, que el Señor les bendiga, que la paz de Cristo sea con ustedes en su hogar. Amén, es nuestro deseo. Antes de todo, pues, como iglesia y representante de la Nueva Jerusalén, quiero decirle al pastor feliz cumpleaños. Sé que cada uno de los hermanitos quisiera hacerlo personalmente, pero en nombre de ellos, yo le digo al pastor feliz cumpleaños. Y dice en la tercera epístola de Juan 1:2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es nuestro deseo para nuestro pastor, y que Dios pues lo tenga con salud y vigor, con esas fuerzas como de búfalo, para que esté siempre delante de la casa de Dios, como Él lo ha puesto como representante. Amén, y que nos dé ese pan que viene del cielo. Vamos a entrar, quiero compartir un pequeño pensamiento con ustedes y vamos a leer en el libro de Juan 3:3. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque
tus misericordias no han decaído sobre nosotros. Padre, a pesar de que somos infieles, tú permaneces fiel y es manifiesto tu amor hacia nosotros. Te alabamos y bendecimos, Señor, en esta hora. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú seas, Señor, hablando a nuestras vidas. Pero, Señor, que seamos, Padre, oh Dios, oidores, pero no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, yo te ruego que tú seas, Señor, acrecentando la palabra, Señor, regando la palabra, Señor amado, en nuestros corazones, para ser dignos de ti, Señor. Gracias por este momento. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Jesús le dice a Nicodemo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta enseñanza se la da un principal de los judíos y todos lo conocemos, es una palabra de Dios, una parte de la Biblia que todos conocemos. Y sabemos que Nicodemo era aquel hombre que era influyente, que era un representante de los judíos y que tenía mucho respeto también. Pues dice que este hombre era entrenado en la legislación y la teología judía. Era un hombre también con una posición y con una reputación alta en la sociedad hebrea. Y aún el mismo Jesús, cuando nosotros leemos ahí en el versículo 10, el mismo Jesús le llama a él maestro, pues era un hombre muy reconocido. Sin embargo, me llama la atención porque a pesar de que Nicodemo era un hombre con un conocimiento y un estatus alto, vino y buscó a Jesús para que le enseñara algo que pareciera tan simple y tan sencillo, pero que tiene y encierra un valor y es algo muy fundamental para la vida de un cristiano. Pues cuando nosotros vamos a Génesis y leemos allá en el capítulo 1, cuando empezamos a leer sobre el origen, sobre la creación de Dios, pues nosotros vemos ahí en el capítulo 1, cuando dice que la creación de los cielos y de la tierra, podemos ver que fue Dios quien lo hizo. También podemos ver la separación de la luz y de las tinieblas. Podemos leer también acerca de la separación de las aguas y la ordenación de todo lo que nosotros hoy podemos ver, aún de lo que no vemos, de las galaxias y de lo más allá que está en los cielos. Podemos también leer ahí en el versículo 11 de Génesis 1, que dice que Dios le dijo a la tierra que produzca según su género. Pues el árbol da fruto según su género hasta el día de hoy, que la hierba da semilla según su naturaleza hasta el día de hoy. Y también podemos leer que Dios crió al hombre a imagen y semejanza de él. Pero también sabemos que el hombre pecó. Y entonces dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Podemos observar que la palabra de Dios permanece sobre todos los cielos, sobre las aguas, sobre los árboles, sobre las flores, sobre los animales, sobre todo lo que Él crió hasta el día de hoy. La palabra que Dios dijo sobre ellos se sigue manifestando y ellos siguen obedeciendo. Pero ¿qué pasa con el hombre? Nosotros vemos que hasta el día de hoy el hombre sigue rebelde. El hombre no quiere obedecer a Dios. Y Jehová lo dijo allá en Génesis 6:5. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra.
y le dolió en su corazón. Pues el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Hoy en día no es la excepción. La humanidad tiene una guerra constante entre el bien y el mal, y el pecado, que es un virus que poco detectamos, vive dentro del ser humano. Pero gracias al Padre, gracias a que Él hizo un plan perfecto, enviando a su Hijo para salvarnos, como dice Hebreos 2:14 al 18. Vamos a leerlo y dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A qué estamos nosotros sujetos? Al pecado normalmente. Y dice el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso es que Jesús era hombre y era Dios, porque tenía que ser uno semejante a nosotros, y por eso Él se hizo hombre, para poder entendernos, pero también es Dios. ¿Por qué? Porque solo Él se puede presentar ante el trono celestial y para poder interceder por nosotros hasta hoy en día. Y por eso es que Jesús fue exaltado y es exaltado por siempre, porque solo Jesús tiene el antídoto para poder matar, para poder vencer la maldad que se suscitó allá en el Edén. Y dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, que esto es voluntario, que aceptan a Jesús, dice, así que como por la transgresión, por ese pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que ese es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Pues la transgresión, el pecado, nosotros sabemos que es muerte, que es tinieblas, pero Cristo nuestro Salvador es vida y es luz. Y gracias a Jesús, hoy podemos venir a Él que es el único camino, que es la única verdad, que solo Él es el que tiene la vida y nos puede llevar hacia el Padre. Y no solo eso, nos presenta como justos. La gracia de Jesús puede ser entronada entonces en nuestro corazón y gobernar nuestras vidas. Pero esto es para todo aquel que lo quiera aceptar. Pues el gobierno, el reino de Dios, solo se ejecuta sobre aquellos que voluntariamente aceptan o se sujetan como siervos de Jesús.
Y dice Romanos 6, 16 y 18, ¿no sabéis que si os sujetáis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, como a Nicodemo, cuando le pregunta, ¿y cómo puede nacer alguien de nuevo? Y él le dice, pero ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque para la lógica de él no había respuesta. Pues Nicodemo, aún a pesar de que no comprendía eso, él se atreve a preguntarle a Jesús. Y le dice, ¿pero acaso puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Porque él lo veía natural, él lo veía físico, no entendía lo que Jesús, por eso le explica luego y le dice, te aseguro, le dice Jesús a Nicodemo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque nosotros quizá como Nicodemo lo vemos todo físicamente, pero Jesús lo que nos trajo fue espiritualidad. Todo lo que Él explica es espiritual. Y entonces le dice a Nicodemo algo que él ya había escuchado. Pues cuando nosotros leemos la palabra de Dios, alguien que vino, se anticipó a Jesús fue Juan el Bautista. Pues dice que Juan el Bautista predicaba, pero él bautizaba en agua. Pero esto era el resultado de la predicación que él traía. Y la predicación de Juan el Bautista era del bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Cuando nosotros leemos allá en Mateo 3:1, Juan también decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero aclaraba también ahí en Mateo 3:11, donde decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y sabemos que el arrepentimiento es cambio de actitud, cambio de pensamiento, un cambio de vida. Pero él dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por esa razón, el cristiano adulto y con conocimiento es que llega a bautizarse. No puede bautizar a alguien que no tiene conocimiento de eso. Muchas veces podemos entrar a un simple cumplimiento, pero aquel que se bautiza en agua debe saber por qué lo está haciendo. Pues cuando nosotros nos bautizamos en agua, es simbólicamente o es proféticamente, sumergimos nuestro ser completamente para nosotros despojarnos de toda clase de maldad. Y luego dejar enterrado ese viejo hombre y poder suscitar a un nuevo hombre. Pues el bautizo nos une a Jesús. Y dice Romanos 6, 3 y 4. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Entonces es cuando nosotros tomamos una actitud diferente, una vida diferente al pasado. Es cuando nosotros queremos también tomar esa vestidura nueva. Y dice Romanos 6, 6 y 7, sabemos que lo que éramos antes fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora
quedara destruida y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Y como dice Efesios 4:24, dice, vestidos del nuevo hombre, criados según Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto. Todo lo hizo bueno, pero sabemos que el pecado lo hizo inmundo, lo hizo alejarse de la presencia de Dios. Entonces, el hombre criado según Dios, dice Efesios, este hombre es el que anda en la justicia y la santidad de la verdad. Para que el reino de Dios y su justicia entonces empiece a crecer en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y estos beneficios del reino de los cielos se empieza a notar. ¿Y cómo? Pues entonces es cuando nosotros empezamos a odiar el pecado. Es cuando nosotros huimos de las tentaciones pecaminosas. Entonces empezamos a amar la luz, empezamos a amar la verdad, empezamos a practicar la justicia, empezamos a caminar y a conducirnos con integridad. Estas cosas, aquellas cosas malas que nosotros hacíamos, hoy ya no las hacemos más. Como dice Efesios 4:1, desechamos ya hablar mentira, tratamos de hablar verdad. Que el que robaba ya no roba más. Que el que habla palabras corrompidas ya no las habla más. Quizá vivíamos en amargura, en enojo, en ira, en gritería, en insultos y toda clase de maldad de las cuales nos habla allá en Gálatas 5:19, las obras de la carne. Y estas son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes a estas, quiere decir que hay muchísimo más, pero aclara y dice, las cuales no heredan el reino de los cielos. A todo esto que nosotros mencionamos es a lo que le llamamos pecado. Y es algo que vive dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque allá en el Edén se perdió y eso fue lo que el enemigo sembró en el corazón del hombre. Entonces, al bautizarnos por el agua, esto queda sepultado y entonces nacemos también del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Pues cuando nosotros nacemos del Espíritu, ya no vivimos en una religión, porque sabemos que la religión solo nos limpia por fuera, pero el Evangelio de Cristo, que son las buenas noticias, y si nos preguntamos, ¿quién es la buena noticia? Nosotros sabemos que las buenas noticias es el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue anunciado desde el Antiguo Testamento de que vendría el Salvador. Vendría alguien que iba a pagar por nuestros pecados. Venía alguien que iba a redimirnos. Venía alguien que iba a justificarnos. Entonces esas eran las buenas noticias que esperaron nuestros antepasados y que nosotros hoy podemos vivir en esa verdad, que es Jesucristo. Este evangelio de Jesús es el que trae arrepentimiento al alma y al espíritu de todo hombre, pues el hombre por naturaleza peca. Quiere decir que nosotros al nacer del Espíritu se transforma esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Y eso es gracias a Jesús, quien cambia nuestro ADN. Y a hoy valemos nosotros la sangre
de Cristo. Pues en la naturaleza humana todos creemos que somos ricos en espíritu. Pero nosotros, los que venimos a Jesús, sabemos que gracias a Él, nosotros no somos ricos. Y cuando nos creemos ricos, como Él dice allá en Apocalipsis, es que no estamos ricos, somos pobres de mente. Pues dice, cuando aquellos se creen ricos espiritualmente, es un sinónimo de orgullo, de altivez y de arrogancia. Pues sabemos que un rico de espíritu difícilmente acepta ser pecador. Y nosotros muchas veces lo dijimos, y escuchamos a algunos decir, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito de Dios, yo no peco, yo no soy pecadora, yo a nadie molesto. Pero ¿eso qué significa? Eso significa creerse rico en espíritu. Pero aquel que nace del espíritu acepta que es pecador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, y lo dijo Jesús, el Espíritu Santo vendrá y es el único que podrá redarguir de pecado. Entonces, solo el Espíritu Santo puede convencernos de que nosotros somos pecadores y que necesitamos de Jesús. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, como dice ahí en Efesios del 1, 17 al 20, dice, Él es quien ilumina nuestra vida para aceptar de que somos pecadores. Y entonces empieza a obrar en nuestra vida, rompiendo todo obstáculo. Y uno de los más grandes es esa autoconfianza que el ser humano siempre busca. Cuando esa autoconfianza es destruida en nuestras vidas, entonces se cumple lo que dice Mateo 5:3. Cuando Jesús predicó allá en el monte y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero muchas veces esos nacidos de nuevo deben padecer pruebas, enfermedades, persecución, escasez, aflicciones. ¿Por qué? Porque eso será también la prueba de que no somos autosuficientes. Y solo así aceptaremos dependencia total de Dios. Es así como nuestra fe en Jesús va a crecer, no crece de otra manera. Y para poder vivir, como dice Salmo 123, que dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Es un ejemplo de cómo se comporta aquel nacido de nuevo, aquel pobre de espíritu, aquel que tiene dependencia de Dios, pues dice, he aquí como los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos mirarán a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Quiere decir que si nacemos del Espíritu, entraremos al reino de Dios. Y si somos pobres de espíritu, es nuestro el reino de los cielos. Eso también significa que los nacidos del Espíritu y pobres de espíritu, el pecado pierde soberanía sobre sus vidas. Entonces viene a entronarse la ley de Dios, viene a entronarse los mandamientos de Dios, sus estatutos. Y entonces es cuando es circuncidado el corazón del hombre. Estos nacidos de nuevo no solo aceptan a Jesús como su Salvador, sino también como Rey, donde doblega sus almas, doblega su voluntad y aceptan a Jesús también como profeta y maestro. No solo como Salvador,
no solo como aquel que murió en la cruz del Calvario, no solo aquel que intercede por nuestros pecados, sino que también como Rey para honrarlo como es. Pues nosotros muchas veces aceptamos a Jesús únicamente como nuestro Salvador, pero muchas veces como Rey no lo honramos. Nosotros lo honramos con nuestro testimonio, nuestra manera de vivir. Nosotros también muchas veces no queremos aceptar a Jesús como profeta y maestro, porque cuando Jesús enseñó y cuando aún nos sigue enseñando, Él nos habla la verdad. Y cuando Él habla la verdad, la habla nuestras vidas, las enseñanzas de Jesús nos desnudan. Y eso nos avergüenza y muchas veces no queremos aceptar sus instrucciones ni seguir sus consejos. Pues Jesús es el que habló, es el que habla y seguirá hablando la verdad hasta el día en que Él venga. Y fue Jesús también el que habló del cielo, pero también habló del infierno. Fue Jesús el que nos habló y nos sigue enseñando, diciendo que todo lo que nosotros hagamos tendrá una recompensa, para bien o para mal. Ese Jesús, de que cuando aquel día regrese, ya no vendrá como un cordero, ya no vendrá como un sacerdote, Él vendrá como justo juez. Ya Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso hoy que Él no ha venido, todavía nosotros tenemos oportunidad de arrepentirnos, de confesarle nuestros pecados, porque aún Él todavía está como sacerdote, como intercesor, pues hay un solo mediador y Él es Jesús. Entre Dios y los hombres, dice, ¿por qué? Porque Él sabe de las tentaciones, de lo que nosotros padecemos, pero también llega a Dios como único Señor. En aquel día, dice, cuando nosotros leemos allá en Apocalipsis, Él vendrá, dice, en su boca traerá una espada y sus ojos serán como llama de fuego. Ya no vendrá como aquel cordero, Él vendrá como león de Judá y rugirá entonces. Entonces, el nacido de nuevo sabe cuando Jesús le habla como Rey, cuando le habla como profeta, cuando le habla como maestro y cuando aún se presenta como sacerdote. El nuevo nacimiento trae vida y también trae una íntima relación con su Dios. Con el nuevo nacimiento son abiertos los ojos para poder ver y entender el reino de los cielos. Pues Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pues lo que se habla del reino de los cielos, dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y Jesús le dice a Nicodemo, pero no te maravilles, no te asombres, no te extrañes de que te dije, es necesario nacer otra vez. Porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues el que nace del Espíritu debe depender de Dios 100%. No confiar en su capacidad, no confiar en sus méritos, no confiar en su fuerza, no confiar en su sabiduría, no confiar en sus finanzas, como lo hizo allá el hijo pródigo. Cuando aquel hijo pródigo se creyó con fuerzas, se creyó que ya todo lo podía, que lo sabía, que podía defenderse del mundo, él pensó que no necesitaría más del Padre, pidió su herencia y se fue. Pero nosotros sabemos cuál fue el desenlace. Fue alguien que pasó hambre, fue alguien que vivió vergüenza
y trajo destrucción a su vida. Sin embargo, así como aquel padre lo perdonó, pero él se levantó y fue a él, así Jesús aún hace con nosotros cuando nosotros muchas veces actuamos de la misma manera que este hijo pródigo. Cuando creemos que nosotros ya todo lo podemos, que ya todo lo sabemos, cuando ya no pedimos consejo de Él, cuando ya no queremos ser guiados por el Espíritu Santo, tomamos esta forma del hijo pródigo, de querer seguir nuestro mismo camino, pero solo trae perdición y vergüenza. Si nosotros queremos entrar y permanecer en el reino de los cielos, debemos tener dependencia total de Jesús, nuestro Rey. ¿Y es fácil? No es fácil. Pues Jesús se lo dice a Nicodemo y le dice, el viento sopla, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. La dependencia total de Dios es una de las normas del reino de los cielos. Es un día a la vez, y eso es para todo. Por eso es que Jesús, cuando le enseña a sus discípulos a orar, le dice, danos el pan nuestro de cada día. Eso significa también el decirle, líbranos del mal cada día. Perdona nuestros pecados cada día. Es un día a la vez, porque Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, y basta cada día su propio mal. Nacer de nuevo significa morir en la carne y crucificar al yo, para que el espíritu, para que el alma pueda obedecer y hacer lo justo, para que pueda caminar en integridad, para que pueda caminar en santidad, pues esto es recibir el Evangelio de Dios, apartarnos del mal e ir en pos de Jesús y no mirar atrás. Pedro, cuando predica ya en el libro de los Hechos, dice en el pórtico de Salomón, allá en Hechos 3:19, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que vengan momentos maravillosos de consuelo, para que vengan alegría en nuestro futuro, para tener reposo y descanso. Pues el reino de los cielos no se ha manifestado en su totalidad. Por eso es que muchos, el reino de los cielos que Jesús trajo, lo creen insignificante, pues no llena las expectativas según el mundo. El reino de los cielos no se ha manifestado en su plenitud, pero cuando llegue el fin, se dará a conocer a todos. Hoy, en este mundo existe esa batalla entre el bien y el mal. Y muchos, y aún parte de la iglesia de Jesús, se ha olvidado y no quiere entrar al reino de los cielos. Y no quieren saber tampoco nada del reino de los cielos. Pues ese reino que Jesús trajo, a muchos les parece que no tiene fuerza, que no tiene ganancia, que no tiene importancia y que no tiene poder. Pues lo comparamos con el reino del mundo. Pero el reino de los cielos es diferente. Y lo podemos, Jesús lo dijo cuando a él lo aprenden para llevarlo a la cruz. Y él le dijo, si mi reino fuera de aquí, mi Padre enviaría legiones para defenderme. Pero Jesús siempre dijo, mi reino no es este que nosotros vivimos, al que nosotros como ser humano nos queremos apegar. El reino de los cielos es muy diferente a este reino del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos al reino con nuestros ojos naturales, con nuestros ojos humanos, y Él lo dio
como enseñanza ahí en Marcos 4:20. Y dice él, la dio como una parábola, y dice, Marcos 4:30, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. También lo dijo en Lucas 13:20. Y dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. También en Mateo 13:44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También lo dice ahí en el 45:46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Quizá para nosotros el reino de los cielos, porque lo estamos viendo con nuestros ojos humanos, ese grano de mostaza parece pequeño e insignificante. O esa levadura que es como polvo, que no tiene valor. O quizá ese tesoro escondido que creemos que no lo hemos hallado y que no hemos visto nada. O quizá como ese mercader que lo dejamos todo, pero aún no hemos visto ni hemos ganado nada. Pero Jesús nos deja estos ejemplos tan simples y tan sencillos para hacernos entender que al final de la era, que aunque muchos no crean, será consumado el reino de los cielos y que todo ojo lo verá. Y como dice su palabra, que ante él toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar su nombre y toda nación se rendirá ante el único Dios poderoso que es Jesús de Nazaret. Nosotros sabemos que el nombre de Jesús es poder. Nosotros como hijos de Dios sabemos que no es un simple nombre. Nosotros sabemos cuán valor tiene y poder tiene la sangre de Jesús. Dice Mateo 13:47 y 50 al 50, y dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Necesitamos nacer del Espíritu para entender lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Pues él le dice a Nicodemo, os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Pues cuando se habla lo espiritual, eso va a parecer locura.
como leímos anteriormente ahí en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque se deben de discernir espiritualmente. Pero hoy, gracias a Jesús, nosotros como su iglesia, quien fue quien nos limpió, nos perdonó, nos sanó, nos restauró y nos reconcilió con el Padre, dice Colosenses 3, del 1 al 4. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron para el mundo y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. Entonces, el nacido de nuevo debe de dar fruto sí o sí. No hay excusas como hijos de Dios. Ya sea el 30, ya sea el 60, ya sea el 100, nosotros debemos de dar ejemplo. Nosotros debemos de reflejar el carácter de Cristo, pues Él nos dio ejemplo y dice su palabra que debemos de seguir sus pisadas. Es necesario nacer del agua y del Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor, gloria a Dios, amén. Dios es bueno, gloria al Señor, amén. Quiero leer unos versículos bíblicos en el libro de Gálatas, gloria a Dios, capítulo 4, amén. Versículo 12. Os ruego, hermanos míos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me desechasteis, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestro propio ojo para dármelo, dice el apóstol Pablo. Versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirte la verdad? Tienes celo por vosotros, no para bien, sino porque quieren apartarte, porque quieres apartaros de nosotros para que nosotros tengáis celos de ellos. Bueno es tener celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, lo que queréis estar bajo la ley. ¿No sabéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, gloria a Dios. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén la actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no da luz, prorrumpe en júbilo y clama. Amén. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desechada que de la que tiene marido. Así, hermanos, nosotros como hijos de Isaac somos hijos de la promesa,
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Gloria a Dios. Amén. No hay herencia en esos dos pactos distintos, el de la carne y el del espíritu. El de la carne produce muerte, hijo, para perdición, pero lo del espíritu para el cielo. Gloria a Dios. Y tú y yo, como hijos de Dios, nacidos por el Espíritu Santo de Dios, amén, estamos inscritos en el libro de Dios. Y en el versículo 5 concluye, versículo 1, capítulo 5:1 dice, está pues firmes, amén, en la libertad con que Cristo te ha hecho libre, te ha registrado en el grupo de los nacidos del Espíritu, en el grupo de los que son hijos de la descendencia de Agar, de Sara. Amén. En el nombre de Jesús, Señor amado. Y todo aquel que esté perturbando tu heredad, todo aquel que esté perturbando, Señor, el nacimiento de tu pueblo, Padre, se ha echado fuera toda obra de la carne de nuestras vidas, Señor, y de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesucristo, que todo lo que estén corriendo, Señor, conforme la guianza del Espíritu Santo, Señor, se mantengan ahí, Padre, hasta que lleguen al cielo tu pueblo. Padre mío, extiende tu mano y sostén la iglesia. Mira los judaizantes que están perturbando y sacando y seduciendo tu pueblo de la verdadera enseñanza, Señor. Oh Jehová Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, echamos fuera, Señor, todo lo opuesto, Señor, a tu palabra. Padre, por el poder de tu palabra en Cristo Jesús, afirma la iglesia, afírmala, Señor, y prepárala. Donde quiera que esté la iglesia, Señor, donde quiera que estén los redimidos, Señor, manténlos firmes, Señor, para que esa libertad con que tú nos has hecho libre permanezca en nuestros corazones. Que las distancias, oh Dios, que las situaciones, los factores ambientales, oh Señor, las circunstancias no nos aparten de Cristo. Oh Espíritu Santo, que tu poder, ese poder que mantuvo la iglesia viva en el tiempo de aquella gran persecución, ese poder que la mantuvo oculta, gloria a Dios, sea, Señor, el mismo poder que sustente tu pueblo ahora, Padre. Padre, porque tú no has perdido la batalla. Pareciera ser, Señor, que tú no tienes poder en este momento. Oh, Señor, pero está equivocado el mundo, el diablo y Satanás y todos los que piensan, Señor amado, porque tú sigues reinando. Tú no has perdido tu poder. Tú estás entronado en el cielo. Padre mío, en el momento justo, tú has de levantar, Señor, a quien tú quieres para avergonzar a Satanás y a sus demonios de que tú eres el único Dios y que los demás dioses son dioses hechos de palo y de piedra, Señor, y que solo tú hiciste los cielos y la tierra, Padre. Por tanto, huya de tu presencia los que te aborrecen, Señor, y establece tu pueblo, mandando fe, aumentándolo, dándole alegría y gozo de la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Oh Señor, que aunque tú haya tardado un poquito, Señor, pero el que ha de venir ya no tardará. Oh Jehová, que tu pueblo esté listo para escuchar esa trompeta, que tú nos perdones, oh Dios, que tú nos recojas, Señor, de todos los ángulos de la tierra, a todos los descarriados, Señor, a todos los que han sido enfriados por el engaño del pecado, a todos los que han sido seducidos, Dios. Oh Señor, acuérdate que somos polvo, Señor. Señor, solo tú eres Dios santo y justo, Señor. Lávanos con tu sangre, Padre, pero no nos desampares, Señor. No nos deseches, Señor. Mira tu iglesia en el mundo entero, Padre. Padre, pon tu mano, Señor, aumentando la fe, Padre. No deje que tu pueblo se desespere. Dale fuerza. Escóndela, Señor, de toda enfermedad. Tú has prometido, Dios, guardar la iglesia en momentos difíciles, Señor. Y tu Espíritu Santo, con el poder, aleluya, que levantó a Jesucristo de la tumba, mantenga a tu iglesia viva, fuerte, en sus hogares, ahí donde estén trabajando, donde quiera que estén, Señor, caminando, que estén conectados al cielo. Padre, muchas gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén
y amén. Gloria al Señor. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Dios bendiga a nuestras hermanas. En esta mañana, de este día martes, nos trajeron el consejo de la palabra del Señor y también hemos orado por las necesidades. Quiero recordar que a todos los hermanos, miembros activos en plena comunión de nuestra iglesia, y por qué no decirlo a los hermanos de diferentes nacionalidades donde asisten a sus propias iglesias, siempre manténgase en oración. Oremos por este problema que está sucediendo y que de conocimiento público. Dedíquele un tiempo de oración. Hay mucha gente que muere sin Cristo. Hay jóvenes que están involucrados en las pandillas y que mueren por ese asunto de las drogas y del comercio ilegal. También orar por los niños que son abandonados y que niños que son abusados. Ellos no saben defenderse. Ellos no saben decir no. Hay gente que los abusa, los matan. Hermanos, necesitamos orar en ese tiempo que usted tiene, en la mañana, en la tarde o en la noche, en la madrugada, antes de ir a trabajar o después. Un tiempo de oración. Amén. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Y quiero bendecir, como siempre, a todos los hermanos y amigos que nos ven en esta mañana en todos los países. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este día que nos diste. Gracias porque abrimos los ojos, Padre querido, y estamos con vida y la salvación tan grande. Llévanos en paz en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Bendigo a todos los hermanos y hermanas familiares que nos están viendo a través del Facebook, Señor, en el nombre de Jesús, y también a los que están viendo y los que han visto en YouTube. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. No se olvide, el día viernes a las 6 de la tarde, domingo a las 12 del día. Amén. Dios los bendiga.